El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús le respondió: no murmuren, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra Eucaristía, este domingo 19 de esta liturgia del tiempo ordinario. Estamos ya en la semana 19 de esta liturgia. Saludo también a nuestros amigos de la parroquia de la Santa Cruz, sus grandes bienhechores, que nos siguen a través de nuestra página, que siguen participando de esta manera y ahora con mayor razón, más reclutados en sus propias casas. Saludo a los que están a través de nuestra página, que nos siguen constantemente. Todos sean bienvenidos a la Eucaristía de este domingo 19 de esta liturgia del tiempo ordinario. Pues hoy la palabra de Dios, domingo, como siempre, tenemos día dedicado al Señor, tenemos día dedicado a su palabra, a su comunión, y es más, hoy tenemos la oportunidad hasta de confesarnos. Y yo los invito, quien desee pasar a reconciliarse, el Padre Héctor está aquí en el sagrario, si alguien desea reconciliarse para acercarse a la comunión. Pues bien, tenemos hoy la palabra de Dios, está con nosotros queriéndonos ayudar constantemente. Ya ayer y todos los días pasados, pues nos ha estado invitando a saber, incluso hasta escuchar. Ayer nos decía: escuchen, una exhortación, una invitación pues muy extraordinaria que a veces nosotros descuidamos, y más los católicos, y más aquellos católicos que cierran sus oídos a la palabra de Dios. Por eso ayer nos decía con toda la potencia y la fuerza: escuchan. Y Moisés enseñaba a su pueblo en qué debía de escuchar. Y hoy se nos habla de otra actitud que yo quiero ir marcando, señalando con algunos pasos que nos enseñan las tres lecturas, que es extraordinario. Hoy se nos habla meditar sobre el caminar. Fíjense, el camino, aquí el libro de los Reyes nos habla de que Elías caminó por el desierto. Y todo lo demás nos invita a caminar. San Pablo en esta carta a los Efesios nos invita a caminar, y a caminar con toda esta disciplina, con todo este rigor, con todas estas observaciones. Si ustedes pueden apreciar, dice:
destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. Nos invita a caminar sin causar tristeza al Espíritu Santo con el que Dios nos ha marcado para el día de la liberación final. Nos invita a caminar en presencia del Espíritu, ese Espíritu que recibimos en el bautismo. Las lecturas, incluso el Evangelio, Jesús nos invita a caminar pues comiendo, porque el camino a veces no podemos, no resistimos si no comemos. Y él mismo lo dice en aquella escena de la multiplicación de los panes: denles de comer, porque a lo mejor en el camino se desmayan a su regreso. Entonces nos habla de un camino, nos invita a comer su carne. Hoy nos habla de su carne, nos habla de de este pan, nos invita de una manera tan extraordinaria. Por lo tanto, pues con mucha frecuencia se ha comparado la vida con un camino, por lo tanto. Entonces, meditar sobre el camino, meditar sobre un viaje, meditar sobre un punto de partida, sobre una meta, meditar sobre un equipaje, meditar sobre las etapas de la vida que vamos a transcurrir, meditar en los compañeros que nos van a ir a nuestro paso. Ese camino que va recorriendo todo esto, y sobre todo ese montón de imprevistos que en el camino también vamos encontrando. Es hermoso lo que hoy la palabra de Dios nos está invitando. Caminar, los que han hecho alguna vez pues este ejercicio de caminar o de alguna peregrinación, pues lo saben bien. Estos que les gusta en estos tiempos peregrinar, saben que el camino es duro, es difícil, y sabe que tiene compañeros, sabe que hay muchos imprevistos, saben que tienen que tener una meta, no nada más caminan por caminar, saben que tiene que llevar un equipaje y qué es lo que tiene que llevar. Es hermoso todo esto de caminar, incluye en muchas cosas. Israel fue un pueblo que se forjó un largo camino y encontró muchas dificultades, si analizamos. Y caminando tuvo ocasión de ir conociendo a Dios en este camino. También y fue al mismo tiempo purificando su imagen al caminar, la imagen de Dios. Por eso fue un largo camino. El pueblo hebreo que había caído en las manos de la esclavitud de Egipto había perdido la idea, el concepto, tantos años viviendo ahí sin nadie quien les enseñara de ese Dios, del Dios de los hebreos, del Dios de Israel, el Dios de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Nadie. Entonces se vieron olvidados de ese Dios. Entonces en el camino del desierto tuvieron la ocasión de ir aprendiendo, de ir conociendo a Dios, de ir purificando esa imagen. Acogieron muchos dones, enfrentaron muchas tentaciones y aprendieron también a caminar con otros, porque ahí en Egipto cada quien pues eran esclavos, tenían la misma condición y vivían lo mismo. Así lo quiso Dios. Por un camino también hemos ido nosotros. El profeta Elías, incluso hoy en la lectura nos dice, en este camino el profeta Elías necesitó pan y agua cuando se sentía derrotado y a punto de abandonar todo. Hay que identificarnos con este personaje, porque muchos de nosotros así nos encontramos. Estos personajes nos dan catequesis a nosotros y así debemos de asumirlo. En los comienzos del camino, que así se autodenominan los primeros cristianos, los primeros católicos, y también en nuestros comienzos del camino de la fe de nosotros, los católicos de hoy, de este tiempo, recibimos el don del Espíritu, ese don del Espíritu que nos selló como propiedad de Dios. El bautismo, eso es un sello que nos hace precisamente ser propiedad de Dios, ser hijos de Dios, y es lo que escuchamos en la segunda lectura. Y recibimos también el pan de vida para ser todos discípulos de Dios. Esta es la riqueza de este domingo. Esto es lo más sorprendente que nosotros podemos llevarnos.
son los medios que Dios y su Hijo nos ofrecen a los que caminan, a los que se ponen en marcha, para los que se mueven, para los que no se conforman en donde están, para los que toman la actitud de buscar, aunque sea a tientas o de una manera equivocada, precisamente porque el camino es difícil y no pocas veces es agotador. Entonces, esto es lo que nos ofrece Dios, ese sello de propiedad y sobre todo ese pan que nos da la vida para convertirnos en discípulos de Jesucristo. Es hermoso estos elementos, fíjense, nos recuerda el Espíritu Santo, nos recuerda el pan de vida. Entonces, por lo tanto, esto es lo que necesitamos para este camino tan intenso de la vida y sobre todo, les repito, para todos los que se ponen en marcha, para los que no están estáticos, por los que caminan y buscan, para todos aquellos que se mueven, que no les gusta estar sin hacer nada, para los que no se conforman en donde están, sino que buscan de una forma o de otra ese caminar, aunque a veces a oscuras, a tientas o con tropezones. Esto es lo que nos ofrece Dios para este camino tan difícil de la vida y que a veces es muy agotador. Fíjense que también hoy la palabra de Dios, este camino está salpicado por la crisis. El camino así va, siempre así está, y el profeta Elías nos presenta también aquí una larga y bien detallada descripción de su hartazgo. Aquí el profeta nos está diciendo que estaba derrotado. Chequen, esto no está exento ni de ellos, mucho menos de nosotros. Ellos escogidos por Dios, elegidos, llegó el momento en que el profeta Elías presenta bien detallada esta descripción de su hartazgo, de su decepción, de su cansancio existencial. Nos presenta este camino lleno de estrés por intentar hacer las cosas como él creía que Dios se las había pedido, así como él creía, tal como él entendía o se imaginaba a Dios. Por eso llegó ese hartazgo, porque decía, no es, pues es que a Dios te lo estás haciendo tú estás pensando que Dios es por aquí, y equivocándose completamente, pues él reconoce que le faltó discernir, y católicos nos hace falta eso a nosotros, saber discernir. Caminamos en la vida como católicos y no hacemos este discernimiento. Digamos que actuó él en nombre de Dios, el profeta Elías, pero sin contar debidamente con él, y así estamos muchos católicos. Así caminamos nosotros, actuamos, pensamos, hacemos en el nombre de Dios, pero sin contar debidamente con Él. Sino lo hacemos, pero siempre poniendo nuestra voluntad, siempre haciendo lo que nosotros creemos y queremos, y no debidamente como Él nos señala. Si nos vamos a las primeras comunidades cristianas de aquel tiempo, que son muy parecidas a las nuestras de nuestro tiempo, nos podrían describir lo complicada que fue la convivencia entre ellos. Hoy también es bien difícil la convivencia entre nosotros los católicos. Entonces aquí difícil fue manejar el amor al prójimo, como hoy también. Todas las situaciones nos están llevando ahí, sobre todo ver al más cercano. A veces, hasta yo les he dicho en otros momentos, a veces hasta dormimos juntos y ni siquiera nos hablamos, o no nos queremos, o no manifestamos algo, o estamos durmiendo enojados. Entonces esto es lo que hoy nos está señalando, es propio desde aquellas comunidades y de nosotros. ¿Qué nos señala esta carta pues a los Efesios? Tiene que advertir sobre la ira, sobre los enfados, sobre los insultos, sobre la maldad, que es una palabra para describir la mala actitud, la mala conducta de nosotros. Y es una advertencia que nos hace esta carta a los Efesios. Tampoco a Jesús le faltaron las dificultades, también lo escuchamos en el Evangelio. En este camino de Jesús no le faltaron sus dificultades. Entonces, por lo tanto,
vemos que en esta escena de hoy del Evangelio se topa con un buen grupo de murmuradores. E incluso el Evangelio señala esta palabra, un grupo de murmuradores y escandalizados por lo que acaba de decir. Y muchos así estamos. Resulta que Dios quiso hacerse cercano. Esta es la manifestación de Jesús, presentar a un Dios muy cercano, y lo presenta como carne, como lo llama el Evangelio, y lo presenta a Dios muy cercano para compartir, para enseñarnos a aceptar y enfrentar la debilidad, para saber enfrentar los conflictos, para saber enfrentar las dificultades. Quería también purificar Jesús todo el concepto tan pobre que tenemos de Dios, igual que el pueblo que caminó por el desierto. Jesús se observa que tienen un concepto de Dios muy deteriorado, muy despintado, muy a su manera, un pobre concepto de Dios que a veces, si nosotros lo aplicamos hoy a nuestra vida, así lo tenemos, atado a ritos, atado a leyes, atado a lugares, atado a dificultades, atado para que lo encuentren en la vida cotidiana y sobre todo en el otro. Qué difícil es. Vean, hay católicos que dicen son católicos y le festejan a un apóstol o alguien, y jamás en todo el año se vienen a parar, mucho menos acercarse a los sacramentos. Está muy salpicada nuestra vida de un concepto distinto, pobre de Dios. Y todavía decimos, yo lo hago en mi casa, pero la vida comunitaria es otra de las carencias del camino, o es otra de las dificultades que encontramos. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Católicos de cada año, católicos de cada 8 días, católicos de diario, pues hacer un discernimiento de Dios y sobre todo de lo que Él nos ofrece para la vida cotidiana y para el camino que recorremos. Entonces, aquí a nosotros Jesús lo hace porque encuentra mentes cerradas, encuentra obsesión por las tradiciones de siempre que le impedían abrirse caminos nuevos. Así encontró a su pueblo y así pudiera encontrarnos, y así nos encontramos muchos de nosotros los que solemos estar cerca de la iglesia. Y todo esto no es para animarnos a caminar, pero así como Jesús nos presenta, quiere limpiar la pobreza del concepto o los conceptos que tenemos de Dios. Lo de murmurar es muy habitual, lo escuchamos hoy en el Evangelio. El profeta Elías, incluso, si nos vamos otra vez a la primera lectura, murmura de su pueblo. Aquí está murmurando que ni le hace caso, que su pueblo ni lo apoya, murmura incluso de la reina Jezabel, que después tiene que huir de ella, a la que intentaba convertir un poco por la fuerza, y sobre todo murmura hasta de Dios este profeta. Son lecturas hermosísimas que si nos detenemos a releer, a meditar, a discernirlas, nos vamos a encontrar con eso. El profeta murmura de Dios por meterle en semejantes problemas. Cuando las cosas no salen conforme a nuestros planes, protestamos, nos quejamos, echamos culpas a quien sea, incluso a Dios. Qué manera de enseñarnos. Yo por eso les digo, es la palabra de Dios y nos está enseñando cosas muy ordinarias que nos suceden constantemente en la vida. Pues el camino, vean, nos invita a reflexionar sobre el caminar y vean todo el caminar de nuestra vida, con cuántas cosas nosotros nos encontramos. Las comunidades, si volvemos a reflexionar, sobre todo nosotros los católicos, los bautizados, también somos dados a murmurar de nuestros prójimos, a ponerles colores a nuestros prójimos, porque eran como eran y no como debían de ser. Y nosotros conocemos a este tipo de gente que murmura por cualquier cosa por nosotros, nuestro vecino, al otro lado de nuestra puerta, en nuestra misma casa, fuera de la casa, de los hermanos separados ya ni se diga. Murmuraron de Pedro, fíjense, murmuraron de Pablo, ahí están las
las lecturas. Entonces también murmuraron de ellos. Cualquiera que intentaba ayudarles a responder a Dios, lo que llamamos esa corrección fraterna, lo que hacemos acá, entonces nosotros podemos decir, le dice a los de Éfeso, sed imitadores de Dios como hijos queridos y vivan en el amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Vuelvan a leer estas lecturas, la verdad son hermosas y a lo mejor nosotros pudiéramos encontrarle ese verdadero camino que nosotros caminamos constantemente y diariamente. Entonces, aquí está la amargura, la ira, los enfados, nos dice la segunda lectura, los insultos, la maldad, la falta de perdón, no son rasgos de un hijo de Dios. Esto no es hijo de Dios y por eso San Pablo quiere corregirnos, quiere que lo evitemos, quiere que no lo hagamos y le dice así a los de Éfeso, sean imitadores de Dios. El hermano no era visto como un compañero de camino, sino como un obstáculo que le hacía tropezar. Esa es la corrección que hace San Pablo a esta comunidad de los Efesios. Hermanos, vuelvan a leer, vuelvan, yo los invito, es la palabra de Dios, es lo que nos está dando a cada uno de nosotros. Al caminar, lo normal es cansarse. Todo el que camina se cansa y por una parte está el peso mismo del camino que vamos recorriendo. Todos hemos pasado momentos en los que no teníamos ganas de ir a ningún lugar. Llega a nosotros, yo ya no quiero salir. Las metas nos resultan inalcanzables. Entonces vean hasta dónde nos manda a una misión y nos tentaba dejarlas. Podemos pensar, por ejemplo, ahora en este tiempo de inicio de estudios, de clases, de profesiones, podemos ver a cuántos jóvenes se les acaban las metas, cuántos jóvenes se cansan en el camino, cuántos estudiantes dejan las universidades, no alcanzan. Entonces hemos pasado momentos en los que teníamos o que algunos les dieron ganas de ir allá a acabar con todo, decir ya hasta aquí, ya no puedo más, dejan de soñar, dejan de ponerse esas metas. Así que nos sentamos junto a cualquier lugar a ver pasar los días y los acontecimientos, dándole vuelta a todo, repartiendo culpas, masticando la amargura. Eso es lo que le sucede y es lo que Jesús no quiere. Y por otra parte, en el camino siempre ocurren imprevistos. Vean todo lo que nos lleva el camino a sentirnos cansados de la vida, de las metas, de los sueños, de los proyectos de vida, del anhelo. ¿Qué otra cosa nos ha hecho en la vida el cansancio? Nos ha entristecido, nos ha decepcionado. Todo esto es lo que el Señor quiere evitar. El camino siempre ocurren muchos imprevistos, no salen las cosas como habíamos calculado, no nos resulta bien, no conseguimos ponernos de acuerdo con los compañeros de viaje, saltan las chispas del enfado, del coraje, de la envidia y no sé qué tantas cosas más, y puede que alguno que otro hasta el coraje, hasta los golpes. Entonces todos estos imprevistos, la palabra de Dios nos los hace observar, a tener cuidado de ellos. También está el peso de las propias limitaciones. Ese es otro. Vean cuántos elementos nos ofrece la palabra de Dios en algo que pareciera tan insignificante. Ya no puedo más, no sé si me habré equivocado, siempre estoy igual, siempre caigo en lo mismo, parece que no avanzo, que no salgo de esto. Católicos y hay un montón, somos muchos los que estamos ahí sumergidos, empantanados con estos sentimientos. Y está el cansancio de las personas, sobre todo de ciertas personas que fácilmente, cuando más cercanas, más nos cansan. Hay que reconocer que algunas personas nos ponen muy difícil caminar con ellas, o en el cansancio por el ambiente que nos rodea. Los espejismos, las tentaciones, los malos ejemplos, las injusticias, las tantas malas noticias de cada día. No pasa entre nosotros
como Elías ya es demasiado, como él mismo lo hizo. Vean Elías cómo nos enlaza con la segunda lectura y con el Evangelio. Este personaje nos enlaza de una manera extraordinaria. Y ya de alguna manera así más concreta, yo quiero invitarlos a que busquen en internet. Ustedes son muy atrevidos en esto, muy conocedores de facilitar los estudios ahí mismo. Busquen la meditación del Papa Francisco del día de hoy. Hoy nos habla precisamente Él nos está hablando, nos está cuestionando qué significa el pan de vida del que nos habla hoy. Búsquenlo ahí, retroalimenten este conocimiento. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esto? Se pregunta el Papa, nos preguntamos nosotros y muchos católicos, y señala que para vivir se necesita el pan. Quien tiene hambre no puede ni pide comidas chatarras, como decimos, o caras, sino pan. Quien no tiene trabajo no pide sueldos altos, sino el llevar el pan de cada día a casa a los hijos. Es bien interesante meditar qué significa el pan de vida. Entonces, Él nos nutre el alma, Jesús, Él más quiere vivir, quiere que sobrevivemos, quiere todo lo mejor. Y por eso Jesús dice, yo soy el pan de la vida, revela todo su ser y toda su misión ahí. Busquen este mensaje y van a sentirse bien favorecidos, bien satisfechos. Dice, es entrar en el concreto, en las cosas concretas del mundo, cuando Jesús dice, yo soy el pan de la vida. Solamente los cerrados de corazón, solamente los que padecen estas actitudes, mentes cerradas, obsesionadas por las tradiciones y por falsas costumbres y estilos de vida, no van a entender. El pan de vida entra en lo más concreto del mundo, de nuestra vida ordinaria. El pan de vida bendice lo que hemos hecho cada día. Hermanos, hoy tenemos, como siempre, esta extraordinaria palabra de Dios. Los invito a que vuelvan a releer. Ahí van a encontrar hasta la salud. Ahí van a encontrar a lo mejor nuevamente los sueños, los proyectos de vida, porque nos habla del camino y nos presenta todas las consecuencias del camino, pero también todos los beneficios. Vuelvan a leer, observen esta exhortación en la segunda lectura. Hay que corregirnos, hay que meternos en esta disciplina. No hay que causar tristeza, hay que limar asperezas, la ira, la indignación, insultos. Observen esto y vuélvanse al pan de vida y van a ver que Jesús aquí quiere ser ese alimento para nuestra vida. Quiere ser ese alimento para que pues todo el camino salpicado por las crisis o las murmuraciones en el camino